Sí, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor. A ti te bendecimos, Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder llevar este mensaje de salvación, poder llevar este mensaje, Señor, de tu palabra, Padre Santo. Bendice a aquellos hermanos que hoy están escuchando y están viendo nuestras prédicas, Señor. Bendice a aquellos hermanos que luego la verán. Bendice a aquellas personas, Señor, que a pesar de no son miembros de la iglesia, a pesar de que sean personas que no te conozcan, Señor, y vean este mensaje, Señor, que puedas tú, Espíritu Santo, darle convicción del pecado y ellos te puedan aceptar como único y suficiente Salvador, Señor. Ministra, Señor, tu palabra a través de mi boca, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición continuar aquí predicando la palabra del Señor por estos medios. Le damos gracias al Señor porque a pesar de que, como lo hemos conversado con otros pastores, ha sido una prueba aprender lo que es el ámbito tecnológico, también es una bendición. Y oramos para que el Señor levante grupos dentro de nuestros hermanos para que nos apoyen a los líderes y a los pastores en cuanto a todo lo que es a nivel de tecnología para continuar trabajando en pro de la palabra del Señor. Y para entrar en contexto, el día de hoy quisiera hablarles de la prédica del hermano pastor Iván la semana pasada, que habló de los hombres sin temor, cómo Pablo y Bernabé continuaron predicando la palabra a pesar de que Satanás influenciaba a muchas personas para que impidieran que el mensaje de salvación llegara. Vemos cómo Pablo y Bernabé ellos continuaron con gallardía, con valor, a pesar de todas las vicisitudes que se les presentaban, ellos estaban firmes ministrando la palabra del Señor para la cual ellos habían sido apartados. Y para entrar en contexto, vayamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, y vamos a ver acerca del concilio de Jerusalén, o el primer concilio. Y la prédica de hoy se titula es Solo por fe. Vamos a ver cómo hermanos judíos que se habían convertido, habían creído en Jesucristo, estaban obligando a gentiles que también se habían convertido al Señor Jesús, habían comenzado a creer en Él, estaban queriendo imponer sus costumbres, queriendo imponer sus creencias a los gentiles. Y comienza una gran discusión entre ellos porque un grupo quería imponer lo que ellos creían y otros sencillamente desistían y decían que no tenían por qué hacerlo. Y comienza lo que es conflicto dentro de la iglesia. Es por ello que se llama a una reunión para establecer cuáles serían las normas doctrinales o cuáles serían las normas utilizadas dentro de la iglesia, y es lo que se llama concilio, el reunirse, establecer las normas, conciliar. Entonces vamos a ver aquí cómo ocurrieron los hechos. Hechos capítulo 15, vamos a leer del 1 en adelante y vamos a ir desglosando versículo por versículo, una vez ya estando un poco entendido acerca del contexto de lo que aquí estaba sucediendo. Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2, y dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Para comprender un poco aquí de lo que estaba sucediendo, en la iglesia habían dos grupos. Un grupo gentiles creyentes y había otro grupo judíos creyentes. Pero dentro de este grupo de judíos creyentes había otro subgrupo. Había un subgrupo que eran los que decían no solo por fe. Dentro del grupo judío habían dos grupos. Un subgrupo decía solo por la fe en Jesucristo, pero había otro que decía hay otra cosa, tienen que hacer otra cosa, no solo es por fe. Y ellos fueron los que comienzan e inician lo que es el conflicto dentro de la iglesia.
Es decir, es necesario, además de tener fe en Jesucristo, es necesario circuncidarse, es necesario hacer algo para ganar la salvación. Y como podemos observar, continúa este problema. Se prende un problema dentro de la iglesia simplemente porque hermanos comienzan a traer costumbres y ritos para la iglesia, para aplicarlo dentro de la iglesia. Algo muy común hoy día, no estoy diciendo que el libro de los Hechos ni sea doctrinal, ni tenga que suceder lo mismo, pero realmente aquí hay una cierta similitud que hoy día también ocurre dentro de nuestras iglesias, pero eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Entonces ya sabemos cuál es el planteamiento del problema. Unos dicen tiene que circuncidarse y otros dicen que no. Entonces llamaron a Pablo y a Bernabé para que estuviesen presentes en esta discusión. Pero no solo Pablo y Bernabé, ya vamos a ver a quienes ellos llamaron. Llamaron además de Pablo y Bernabé, llamaron también algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Quiere decir que llamaron en sí las personas de autoridad dentro de la iglesia para tratar este asunto. No llamaron a cualquiera, llamaron a las personas que tenían autoridad dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Versículo 3 y 4 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, estamos hablando de Pablo y Bernabé, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Es interesante que aquí la palabra del Señor nos hace un énfasis de que Pablo y Bernabé, ellos estaban entregando cuentas, ellos estaban entregando lo que Dios había hecho. Y esto es interesante porque no decían, miren lo que yo he hecho, o miren lo que yo estoy haciendo, mira cómo funciona mi ministerio, mira lo que yo estoy haciendo para Dios. No, ellos dicen, mira lo que Dios había hecho. Ponen realmente el galardón donde tiene que colocarlo, en el Señor. Dios es el que está haciendo. Y esto es importante, que nosotros tenemos que aprenderlo en cuanto a dar cuentas. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que tenemos que, entre los hermanos, cuando existe koinonía, o en estos días que no podemos reunirnos, podemos llamarnos y decir, mira lo que está haciendo el Señor. Eso nos anima, eso nos alegra de cómo el Señor continúa trabajando en su pueblo, y eso sirve para testimonio para muchas personas que todavía no conocen del Señor. El versículo 6, 5 y 6 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Y aquí estaba sucediendo algo súper interesante que hoy día todavía sucede. Es que debemos recordar para qué fue la circuncisión. Vámonos a Génesis capítulo 17, versículos 9 al 12. Génesis 17 del 9 al 12. Y dice la palabra del Señor: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. 11. Circuncidaos
circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Es decir, todo aquel que naciere del pueblo de Israel tenía que ser circuncidado. Aquel esclavo que ellos comprasen tenía que ser circuncidado. Aquella persona extranjero que quería hacerse de su costumbre tenía que circuncidarse. Pero ¿cuál era la intención? ¿Cuál es la intención en sí de la circuncisión? Hermano, era para identificar de manera física y étnica a los descendientes de Abraham. Era para identificar quiénes eran los que pertenecían a esa tribu o a esa etnia. Era para identificar quiénes en sí eran los descendientes de Abraham, los que hoy conocemos como los judíos. Esa era la intención de la circuncisión. Y aquí hay algo bien interesante que estaban confundiendo estos hermanos y que hoy día muchas personas también lo confunden. Están confundiendo lo que es la nacionalidad con la salvación. ¿Por qué? Porque si en el pasaje que leímos, en ningún momento, él nos dice allí, en ningún momento el que se circuncide será salvo. No. Él sencillamente sí les dice que el que no se circuncide, aquel que no se circuncide, sencillamente va a ser excluido de los beneficios como que iban a tener ellos como nación, como Israel, como el pueblo escogido por Dios. Que el simple hecho de ser la nación de Israel no le garantizaba la salvación. Es simplemente el hecho de pertenecer a la nación de Israel no lo hace salvo. Entonces, una cosa es el pueblo escogido por el Señor y otra cosa es ser salvo a través del Mesías que proviene de ese pueblo. Y esta era la confusión que estos hermanos lamentablemente tenían y hoy día todavía la tienen, que obligan a las personas a hacer ritos o a pertenecer, a judaizarse con la intención de, si ya usted ha creído en Jesucristo, ya es salvo. No hay necesidad de hacer otra cosa para ganar la salvación. Algo que tenemos que entender es que el pueblo de Israel, la salvación siempre ha sido por fe. El pueblo de Israel, para ser salvo, tuvieron que creer en aquel Mesías prometido de Génesis 3:15, en aquel al que había de venir. Nosotros hoy creemos por fe en aquel que vino. Entonces creemos en el mismo Mesías, pero no tenemos que hacer absolutamente adicional a la salvación, no tenemos que hacer absolutamente nada. Entonces vemos el versículo 7 que dice: y después de mucha discusión, mire quién se levanta. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes,
creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Toma la palabra el apóstol Pablo y comienza a recordarle lo que sucedió en Hechos capítulo 11, cuando Pedro, teniendo un éxtasis en una platabanda, ve lo del manto que baja y los animales impuros, y luego el ángel le dice que vaya donde un gentil llamado Cornelio. Llegan y buscan a Pablo, y es que él, a Pedro, y es que él cae en cuenta de que la salvación también ha llegado a los gentiles, y eso él se los cuenta a ellos. Él ya en el capítulo 11 a él le reclamaron de por qué, Pedro, tú estabas comiendo con los gentiles, y él les cuenta lo que sucedió con el Espíritu Santo, lo que el Señor le dijo que fuera a hablar con Cornelio, y ellos en el capítulo 11, versículo 18, él le dice lo que los judíos habían hecho cuando Pablo le cuenta por qué se reunió, o lo que el Espíritu Santo había hecho cuando se reunió con Cornelio, el gentil de Cornelio. Dice el versículo 18: callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, no había diferencia entre el gentil y el judío. Para el Señor no había ninguna diferencia, y ellos ya estaban en conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque Pedro se lo dice a la iglesia en Jerusalén. Estamos viendo el mismo conflicto donde ellos le habían reclamado, y aquí vemos que el concilio nuevamente se presenta en la iglesia de Jerusalén, y Pedro ahí sencillamente le dice, si el Señor no les está exigiendo nada a los gentiles adicional, ¿por qué se lo vamos a exigir nosotros? Y ellos sencillamente callaron y dieron gracias al Señor. Versículo 12: entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Recordemos que Pablo y Bernabé vienen de hacer su primer viaje misionero, y habían pasado por Chipre, Samaria, Antioquía, Iconio, y muchos gentiles, como lo vimos la semana pasada, como lo hemos visto todas estas prédicas, muchos gentiles se habían convertido. Y esto es lo que Pablo y Bernabé les están diciendo a los hermanos allí en la iglesia de Jerusalén, de cómo en todos estos lugares que ellos habían ido, cómo Dios había otorgado la salvación también para los gentiles. El versículo 13, y dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar. 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace reconocer todo esto desde tiempos antiguos. Quiere decir que viene ahora a hablar Jacobo, viene el tercer round para continuar contrarrestando esta falsa doctrina que querían introducir estos judíos. Y tenemos que algún paréntesis en cuanto a este Jacobo. Este Jacobo es Santiago, el que escribe la epístola, porque Jacobo, el apóstol, había sido asesinado. Entonces, ¿qué está leyendo Jacobo? Él está leyendo Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12. Entonces, aquí, algo que tenemos nosotros que hacer una pausa y entender aquí que Él está diciendo, después de esto, está hablando allí acerca del arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea quitada. Volveré, hablando de la segunda venida de Cristo, reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y repararé las ruinas
y lo volveré a levantar. Habla del camino para el cual las personas van a buscar al Señor. Es decir, que habrá oportunidad aún de salvación para las personas. Y el resto de los gentiles buscarán al Señor y serán salvos. Ellos en ningún momento de lo que él está diciendo aquí, Jacob, él les está diciendo, en ningún momento el profeta Amós dijo que habían, o que los judíos prosélitos tenían que hacer otra cosa adicional a la salvación. Cuando hablamos de judíos prosélitos, estamos hablando de aquellos gentiles que se convierten al judaísmo. No les está diciendo aquí que tienen que efectuar ritos y costumbres a las cuales ellos practicaban, Ahí sencillamente no lo está diciendo que no era necesario realizarlo. El versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ese inquietar en griego significa perturbar, poner un obstáculo en el camino para perturbar al caminante, es decir, colocar una piedra de tropiezo. Entonces, lo que él está juzgando o concluyendo en su intervención, Jacobo nos está diciendo es que los judaizantes deben dejar de ser piedra de tropiezo para los gentiles y que ellos no necesitan ninguna costumbre ni ningún rito judío para la salvación. Versículo 20 dice: si no, continuó Jacobo, que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día el reposo. No es que están cambiando una ley, la circuncisión, por otras 3 leyes. No. Algunos dicen, bueno, pero es que me está cambiando una ley por 3. No. No es que le está cambiando, lo están imponiendo unas leyes judías, que sabemos que estas son unas leyes para el pueblo judío. Pero sencillamente aquí lo que le está es pidiendo que por cortesía no la realicen. Y ya vamos a ver por qué. Le están diciendo, 1, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Tenemos que entender que los gentiles, y lo podemos ver más adelante cuando estemos leyendo Corintios, los gentiles tenían la costumbre de matar o hacer sacrificios a sus ídolos paganos. Pero entonces decían, bueno, como los ídolos son espíritus, ellos no lo necesitan, vamos a llevarlo y tenemos ganancia de eso. E iban al mercado de los gentiles y vendían esa carne. Y donde se preparaba mejor la carne, donde habían los mejores cortes de carne, era allí en ese mercado de los gentiles. Pero los judíos no compraban allí porque ellos sabían que esa carne había sido ofrecida a sus ídolos. Los gentiles sencillamente no se ofendían porque era su costumbre, ellos estaban acostumbrados, valga la redundancia, de comer carne allí a pesar de que había sido ofrecida a los ídolos. Y ellos les están pidiendo sencillamente no lo hagas. ¿Por qué? Porque ya como estás dentro de la iglesia una sola, no hagas pecar al judío. Cuando le invites a tu casa a comer, no le invites a comer carne y a comer la comida, no compres allí esta comida, no se la compres para que no lo hagas pecar según su costumbre. Entonces sencillamente se aplica esta norma de cortesía, sé cortés y no lo compres allí, no compres comida ofrecida a esos ídolos, sino que respeta la creencia o la costumbre del judío. También dice de fornicación. El adulterio sabemos que era muy común en el pueblo gentil. ¿Qué les está diciendo Jacobo aquí? Díganle que el Dios al cual a ellos sirven ya no ve con buenos ojos estas costumbres, ya no ve con buenos ojos esta depravación.
Ya lo que ustedes hacen de esas orgías y esas cosas, Dios no lo ve con buenos ojos. Entonces, evítenlo, no lo hagan. Y además, y lo otro es de ahogados, animales de ahogado y de sangre, es la misma norma de cortesía del anterior de comprar la comida en los mercados, que no lo hagan y después inviten a los hermanos a la coinonía y le den comida a ellos. No, porque esto para no hacerlos pecar a los hermanos judíos. Versículo 22 dice: entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Es decir, no enviaron a Pablo y a Bernabé solo. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos sabían, o era uno de los defensores, de que la salvación era solamente por la fe en Jesucristo, que no había que colocarle un peso adicional. Entonces mandan a estas dos personas, era para que corroboraran lo que ellos le decían al momento de leer la carta. Sencillamente ellos corroboraron si esto fue lo que acordamos en la iglesia de Jerusalén. Y versículo 30, mis hermanos, para terminar: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, es decir, el acuerdo, el concilio que se había llegado en la iglesia en Jerusalén. 31 dice: y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Ellos sencillamente, wow, se alegraron. Qué consuelo. No tengo que hacer nada adicional. No tengo que estar circuncidándome, no tengo que estar cumpliendo ninguna ley, no tengo que estar recibiendo carga para adicional a la salvación. Qué impresionante. Aquí dice, como dice, y se regocijaron, es decir, se alegraron. Wow, me imagino que descansaron. No tenemos que hacer ritos, no tenemos que hacer costumbres distintas a nuestro pueblo. Y qué interesante, mis hermanos, cómo al entender esto, cómo gran cantidad de misioneros han salido con las tablas en la cabeza cuando han ido a etnias y a tribus queriendo imponerle las costumbres y ritos que ellos llevan. Muchos misioneros sencillamente dicen: no podemos entrar a esta etnia porque un misionero hace muchos años quiso imponerle. Y eso era lo que aquí estaban haciendo los judíos. Ellos sencillamente querían que el pueblo, que los gentiles o la iglesia como en total, porque aparte estaban los judíos que no lo hacían, pero que ya estaban circuncidados, pero que decían que nada más era por la fe en Jesucristo. Querían imponerle a toda la iglesia que tenían que seguir los ritos y las costumbres. Y ellos sencillamente se regocijaron al escuchar la carta que le había sido enviado por y el acuerdo que había llegado aquí en el concilio. La sangre de Cristo, mis hermanos, es suficiente. La sangre del Señor Jesús es suficiente para el perdón de los pecados. No hace falta ponerle nosotros un extra. Decir que nos hace falta algo sencillamente es decir que la sangre de Cristo no fue suficiente. Ahora falta que yo haga algo. Y eso no es así. La sangre de Cristo, mis hermanos, fue suficiente para perdonarnos, para borrarnos nuestros pecados. Sencillamente la sangre de Cristo es para el perdón del pecado de la humanidad, mis hermanos. Ahora bien, si hoy, hermano que estás escuchando por primera vez este mensaje y crees que hay que hacer otras cosas distintas, permíteme decirte que no. Simplemente la fe en el Señor Jesucristo es el que te dará la salvación. Es arrepentirte de corazón, es pedirle perdón al Señor por los pecados que tú cometiste, que Él con su sangre te limpiará. Él con su sangre te perdonará todos y cada uno de tus pecados. Hoy
es el día de salvación. Hoy, al igual que en ese momento les llegó a los gentiles, hoy también es el día de salvación. La salvación está abierta para todos. Sencillamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo podemos estar garantizando, o el Señor garantiza la salvación según lo que está establecido en su palabra, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, únicamente por Él. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos que hoy, Señor, pudieron escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque es por fe únicamente, Señor. No hay que hacer absolutamente nada distinto, Señor, sino abrir nuestros corazones a ti, Señor, para que tú con tu Espíritu Santo, Señor, nos selles, Señor. Solamente, Señor, es pedirte perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, y que tú, Señor, que eres fiel, Señor, tú nos perdonarás, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ministra en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.